Hola Luigi, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Muchas gracias otra vez, Alejandro Ibarra, psicólogo, profesional especializado en trastorno obsesivo compulsivo, por unirnos un capítulo más en el de Ibarra Exchange para hablar acerca un poquito de las estadísticas y de las peculiaridades del TOC. Para ir directo al grano, ¿ves alguna diferencia de género o de sexo entre tus pacientes? Sí, lo primero, Luigi, agradecerte la invitación y poner un poco a las personas que nos siguen en contexto importante, pues estamos haciendo una serie de vídeos cada domingo para intentar de alguna forma unir todo lo que tiene que ver con tu área y tu campo, que es la neurociencia, junto con mi campo, que es la terapia cognitivo-conductual y muy enfocada en la exposición con prevención y respuesta, todo lo que tiene que ver con el tratamiento del TOC. Y ahora sí, entrando en materia con respecto a la pregunta y a la temática de hoy, diferencias de género masculino, femenino, hombres y mujeres en el TOC, definitivamente no hay diferencia. Pensábamos y se creía de alguna manera, porque hemos visto ciertas variaciones en cuanto a tipos de TOC en hombres o en mujeres, pero claro, las diferencias no son significativas. Ejemplo, el TOC de contaminación lo sufren un porcentaje algo más alto mujeres que hombres, igual que el TOC de daño. El TOC de supersticioso mágico se da un poco más en hombres, pero insisto, las estadísticas no muestran cambios significativos, por lo tanto no podemos decir que hay ciertas variaciones en cuanto a género. De hecho, en nuestra consulta tenemos prácticamente por igual hombres y mujeres, independientemente del género, independientemente de la raza, de la cultura, de la edad, del tipo. Y bueno, una vez más, sabemos que estamos ante un trastorno muy severo en cuanto a consecuencias y que definitivamente tampoco respeta, ¿no? No respeta absolutamente nada. Es un trastorno único que no respeta condición, ni respeta absolutamente nada. Llega, se apodera de la mente de la persona y a partir de ahí pues empieza ya una serie de tanto de síntomas como de consecuencias. Y eso es lo grave del TOC. Suena que un poquito como el COVID, ¿no? Como la pandemia en la que estamos viviendo, que no respeta ni género, ni cultura, ni edad, ni... Es, se podría decir que esta es una pandemia. Pero vamos a, para que el viewer, para que el vidente tenga un poco más de contexto, gracias por... ¿Qué trastorno psicológico sí tiene diferencias de género? Uno. Dos, el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, no de ansiedad, de personalidad, en ese sí hay diferencia de género. Y tres, pretendamos que no existe el DSM-5, que todavía el toque está junto a la fobia, junto a las agorafobias. ¿Esos trastornos de ansiedad sí tienen diferencias de género? Mira, es un enfoque y una pregunta muy interesante. Por ejemplo, la depresión se da 2 veces más en mujeres que en hombres, curiosamente. El resto de los trastornos... Ajá, el resto de los ¿Y la trastornos... esquizofrenia? La esquizofrenia, creo, tú tienes de todas maneras datos más actuales con respecto a la esquizofrenia, porque si mal no recuerdo, trabajaste más directamente con este campo. Pero creo que Tres, recordar que tampoco hay tres de una... cuatro son hombres, sí. 3 de 4 son hombres, ¿no? Exacto. Entonces, claro, volvemos al punto de partida. Depresión, 2 veces más mujeres que hombres. Trastorno de ansiedad, más o menos por igual. TOC, definitivamente, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, por eso hablamos también de, muchas veces, y es parte de la labor nuestra, de concienciar y de propagar la información en el mundo entero, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento, misconception, ¿no? Que es una idea errónea, mucho mito alrededor del trastorno obsesivo compulsivo y de los trastornos de ansiedad en general. Entonces, con respecto al TOC, que no es un trastorno de ansiedad propio, aunque tenga síntomas de ansiedad, la ansiedad no es definitivamente el síntoma principal. El síntoma principal son obsesiones y compulsiones. Insisto, se da por igual, es decir, hay una igualdad prácticamente en cuanto a los tipos inclusos. No podemos ¿Y el decir que tratamiento? hay una diferencia. ¿Perdón? Disculpa, ¿y el tratamiento se da por igual? ¿Se trata por igual? ¿Funciona la EPR con hombres y mujeres? ¿Qué has visto en cuestión con tus pacientes en Sí, adversidad, en resistencia al tratamiento, en la específica contaminación? Háblanos un poco más acerca de si hay sí, diferencia en cuanto al tratamiento. sí. Mira, fíjate que es algo muy interesante, ¿no? Lo que estás planteando, porque podríamos pensar, ¿no? Bueno, en cuanto a tratamiento, ¿se recuperan más hombres que mujeres? ¿Se recuperan más mujeres que hombres? ¿Por qué? Por ejemplo,
Y claro, en cuanto a género, no es la diferencia. Lo que sí es importante y sí es muy necesario recalcar que, por ejemplo, en nuestra consulta, en 5 Alejandro Ibarra, que tenemos un protocolo hecho desde el momento que yo recibo la llamada del afectado para querer iniciar terapia con nosotros y comenzar el camino hacia la recuperación, hasta la última cita donde se logra el alta. Todo ese protocolo está hecho para que hombres y mujeres, adultos y niños, tengan la edad que tengan, lleven a cabo consistentemente todas las pautas hasta lograr la recuperación. Ahora, hay una parte que depende del terapeuta, del protocolo en sí, y hay otra parte definitivamente que depende del afectado, que es quien realiza las tareas de exposición, es quien se conecta vía online semana tras semana o 2 sesiones a la semana, es quien debe tener el motivo, la motivación necesaria para decir, me quiero recuperar porque quiero cambiar mi vida, o porque quiero iniciar un proyecto nuevo, o porque quiero tener familia, o porque definitivamente quiero mejorar mi calidad de vida. Y eso no tiene que ver con el género, tiene que ver con otros aspectos que están implícitos dentro del proceso de recuperación. Más de motivación intrínseca, más de ganas de recuperarse. Y como siempre digo, cuando llega la persona a consulta, busca un motivo para recuperarte, da igual el que sea, pero tienes que tener un motivo que te ayude precisamente como si fuera una maratón, exactamente igual, a recorrer todo el camino necesario hasta lograr tu recuperación. Pero claro, no tiene que ver con género en sí, tiene que ver con toda una batería de herramientas y recursos que definitivamente se ponen en práctica para que la persona se recupere. No hay diferencia, no hemos visto diferencias o grandes diferencias, diferencias significativas en nuestra consulta de decir, se recuperan más mujeres que hombres. No, no depende del género, depende, como he dicho, de herramientas y definitivamente la implicación, el compromiso y la consistencia que tenga el afectado o afectada. Voy a hacer una pregunta muy, muy difícil de contestar, pero es para elevar lo que se llama el critical thinking, el pensamiento crítico. Y no hay, o sea, no hay diferencia de género, no hay diferencia en cuanto a si la persona mejora o no. No es del todo cierto que no hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las motivaciones intrínsecas. Soy especializado en heridas traumáticas del cerebro y heridas traumáticas de la médula espinal. Pasan 2/3 en hombres que mujeres debido a la personalidad más, menos cuidadosa, menos cautelosa, más radical, más lo que se llaman reckless behaviors. El hombre no es tan cuidadoso. Las mujeres no solo son más cuidadosas y sufren menos accidentes y heridas en comparación con los hombres, pero a ver, hay un médico de la mujer, hay unos, o sea, las mujeres les importa muchísimo más su propia salud que de los hombres. Los hombres, el urólogo no es específicamente trata solo a ellos, los nefrólogos tratan a los dos. Entonces, es más como que es increíble que el TOC logre, a través de así como la pandemia, logre afectar a la misma cantidad de personas. Pero tú tienes una clínica y tú tienes varios psicólogos que trabajan dentro de tu clínica. Mi pregunta difícil de contestar es, entre esos psicólogos que son hombres o mujeres y los pacientes que son hombres o mujeres, ¿tú ves más cuando las personas mejoran cuando es mujer-mujer, hombre-hombre, psicólogo-paciente? Luigi, Y hasta en tu propia vida. Claro, es una pregunta sumamente difícil de responder porque depende de muchos factores y a veces no sé hasta qué punto también el factor aleatorio, ¿no? Aunque esto es ciencia y no dejamos nada al azar. En mi consulta, por ejemplo, en 5 Alejandro Ibarra, trabajan junto conmigo 8 psicólogas, ¿vale? Entonces, claro, determinar si hay una diferencia entre mi compañera psicóloga con respecto a mujer u hombre es muy, muy complicado. Tendríamos que hacer una investigación, ¿ok? Podríamos hacerla perfectamente. Tendríamos que hacer una investigación para determinar si mi compañera, mujer en este caso, puede tener más altas en cuanto a hombres o mujeres afectados con TOC, ¿vale? Porque, e incluso habría que determinar muchas cosas. Por eso te digo que habría que hacer una investigación. No solamente por género, por tipo de TOC. Si es puro o si tiene rituales motores, por ejemplo, rituales mentales o rituales motores. Por edad, tenemos niños con TOC en la consulta desde los 4 o 5 años de edad, pasando por la adolescencia, adultez temprana, claro, o sea,
diferentes edades. Tenemos afectados médicos con 65, 70 años jubilados, o sea, tenemos afectados de verdad de todos los tipos de TOC, de todas las edades, de muchísimos países, de todas las localidades, entonces es muy difícil determinar. Habría que hacer una investigación, ¿no? Para tener da de repente, disculpa, da de repente, no hay ningún, no es que los pacientes que estás tratando que tienen 65 sufrieron de TOC a sus 20 y en sus 30. O sea, el TOC es algo que una persona de 70 años le puede dar por primera vez. Es muy difícil, porque es muy difícil que aparezcan síntomas con esa edad. Normalmente lo más habitual es que primero haya una personalidad obsesiva de fondo y sean personas que están vulnerables, que tengan una vulnerabilidad psicológica, que estén un poco más susceptibles a sufrir los síntomas. Normalmente aparecen unos primeros síntomas o en la adolescencia o en la adultez temprana. Quizás a lo mejor no se ha arraigado los síntomas en la mente de la persona, en el afectado, por lo tanto no ha cogido agresividad los síntomas como tal, no ha cogido gravedad, ha tenido algunos síntomas que a lo mejor con medicación incluso han disminuido o han remitido, luego han experimentado una remisión de síntomas durante años y a lo mejor con 60, 62 años han tenido episodios fuertes o aparición de síntomas nuevos de otras temáticas de obsesiones y compulsiones y entonces ya eso les ha hecho acudir a la consulta. Pero efectivamente no aparecen primeros síntomas, es muy difícil que aparezcan primeros síntomas con 65 años, por ejemplo. Normalmente tienen un historial o de personalidad obsesiva, vulnerabilidad psicológica, susceptibilidad o sensibilidad a sufrir y padecer obsesiones y han aparecido ciertas obsesiones a lo largo de su vida. Podemos determinarlo también por carreras, donde los vemos muy frecuentemente en consulta, en áreas de la salud, médicos, enfermeros, por ejemplo, biólogos, luego los vemos con muchos afectados con carreras universitarias, abogados, ingenieros. Esto no quiere decir que sea un trastorno exclusivamente de personas que hayan estudiado una carrera. No, y el que piense eso, error, porque tenemos personas que a lo mejor no tienen un nivel cultural excesivamente alto y también sufren TOC, no tiene nada que ver, pero digo, mi experiencia clínica dentro de mi consulta ha sido esa. No es un efecto secundario de ir a la universidad. de tener trastorno obsesivo compulsivo. No, tienes niños y... Pero a ver, es muy interesante lo que estás diciendo y quiero tomar dos ángulos. Obviamente, desde el punto de vista de neurociencia, no tiene ningún sentido que a los 70 años, ya cuando ya hay casi cero plasticidad en el cerebro ocurriendo, la persona sufre de los rituales, las obsesiones, los pensamientos. Y lo que me parece increíble es que tampoco, si no hay diferencia de género, quiere decir que la parte del sistema límbico del cerebro, el sistema límbico que está compuesto por la amígdala, la parte que tiene que ver con la agresión, el sexo, por el hipocampo, la parte donde está la memoria. Cuando la gente ahí piensa, bueno, porque yo siempre recuerdo las cosas malas o las cosas tristes o tal, pura geografía. La parte emocional está al lado de la parte que recuerda y se activa más fuerte cuando uno siente negación, emociones fuertes. La amígdala siente las emociones, el hipocampo las almacena. Pero es algo interesante que en el trastorno obsesivo compulsivo se puedan, los circuitos neuronales no están involucrados con el sistema límbico, están los neurotransmisores como la serotonina, con el cual hablamos la semana pasada, tampoco está, o sea, tiene una ruta, pero no llega completamente a esa parte. Y lo otro que es interesante es que, ok, no hay diferencia de género, no estás tocando el sistema límbico por completo, tampoco hay a nivel hormonal, o sea, la progesterona, la testosterona, no influyen. Entonces, ¿qué exactamente lo que pasa en el cerebro de los pacientes? O sea, claro. Sí, definitivamente se continúan haciendo investigaciones y hay distintas teorías. Yo soy un férreo defensor del modelo cognitivo-conductual o de la teoría psicológica porque me he dado cuenta que aunque puede haber una teoría biológica, neuroanatómica, a nivel de neurotransmisores o a nivel de corteza cerebral, lóbulo frontal, etcétera, etcétera,
hay afectados o hay pacientes que pueden tener déficit de serotonina, pero no experimentan obsesiones, por ejemplo, y no desarrollan un trastorno obsesivo compulsivo. Pues, insisto, puede haber una vulnerabilidad incluso biológica, es decir, personas o afectados o pacientes que están un poco más propensos, pero no todos lo desarrollan. Lo que sí tenemos claro, el modelo psicológico y muy concretamente el modelo cognitivo-conductual, porque una vez que hay una aparición de síntomas, entendiéndose síntomas por obsesiones y compulsiones, una vez que aparece el pensamiento intrusivo que llega a la mente de la persona, que genera ansiedad, que da vueltas, lo que son las rumiaciones, que el afectado experimenta miedo, temor, duda, ansiedad, tiene ese subidón de ansiedad, ese de temor, a partir de ahí el afectado tiene que hacer algo para reducir eso, lo que se llama compulsión. Y lo que sí tenemos claro es eso, porque eso aparece muy rápidamente. Es decir, aparece el pensamiento intrusivo, da vueltas, el afectado se asusta y a partir de ahí tiene que hacer una estrategia o conductual o mental para poder reducir eso. Eso es lo más claro que tenemos y por eso aparece el trastorno obsesivo compulsivo. Se llama, y podemos decir y podemos determinar que es multifactorial porque no depende de un solo factor, no depende solamente del factor, en este caso psicológico. Si tú trabajas con neurociencias, por ejemplo, y seguramente en tu laboratorio y tu equipo, si estudiáis lo que es el TOC en sí, tú que has estado en laboratorios con neuroimágenes, por ejemplo, lo ves desde un punto de vista un poco más biológico y neuroanatómico, que también es válido. Entonces, claro, por eso se llama multifactorial, porque no depende solo del área psicológica, también depende del área o neuroanatómica o biológica, y de hecho hay distintas teorías, pero la más concluyente o la que ha aportado datos más concluyentes y más significativos ha sido el modelo, en este caso, psicológico. A diferencia de otros, hablando de laboratorio, a diferencia de otros trastornos, los estudios de TOC están así, en diferentes direcciones. En estudios en humanos, cuando haces las imagenologías, para saber imagenología adaptada, o sea, no resonancia magnética, sino estamos hablando de DTI, donde se puede ver la corteza blanca, estamos hablando de PET, donde puedes ver el metabolismo del cerebro, y electroencefalografía más cuantitativa. No vemos ninguna diferencia, no vemos ninguna serie, o sea, no vemos ningún índice de que acumulación de evidencia que vaya por un rumbo. Va por todos lados. A nivel de los animales es hasta peor, porque si no entendemos cómo es el circuito del TOC, no podemos modelarlo. Y lo que se habla mucho es de modelar la enfermedad, hacer en los ratones o en las ratas, ¿ok? Modelar la enfermedad. En los ratones, lo que se llama mice, se estudia la parte genética, y en las ratas se estudia la parte anatómica. Y cuando se intenta modelar el TOC en cualquier tipo de animal para hacer una especie de estudio, a ver qué pasa a nivel básico, las ratas y los ratones tienen o sea, logras causar a nivel sintomatológico la enfermedad, se vuelven adictos y ajá, pero no pueden hallar una ruta biológica. Y mi última pregunta para ti, y la razón por la que te preguntaba psicólogo, paciente, hombre, mujer, es porque los tratamientos que tú haces son agresivos, o sea, son fuertes, necesitan demasiada confianza entre las dos personas. Y estamos hablando de un trastorno que no es un dolor de cabeza, es algo bastante impactante a la vida de las personas. Por eso, ¿no crees tú que, o sea, hombre, hay algo entre paciente, psicólogo que tiene que ser el mismo género para elevar el nivel de confianza? Sí, eso desde luego también es muy buena pregunta. Y mira, con respecto a tratamientos agresivos, me gustaría aclarar un punto, porque la exposición con prevención y respuesta, aunque es un tratamiento que es duro y es difícil, hay que llevar a cabo obviamente, y está demostrado científicamente, es difícil y es duro porque la persona tiene que enfrentarse a un estímulo que en este caso le da miedo. Entonces, agresivo no fue la mejor palabra. Comprometedor. Exacto, sí, definitivamente es difícil, es duro, hard, ¿no? Para personas, fuerte. Claro, ahí entra obviamente la confianza, la empatía
terapéutica, ¿no? Es decir, cuando en este caso el afectado llama a 5 Alejandro Ibarra es porque deposita su confianza dentro de mí y de mi equipo para ayudar a recuperar la calidad de vida de este afectado por resultados que hemos obtenido en muchos otros pacientes. La primera sesión y las primeras 2 sesiones enfocamos muy bien la terapia para lograr la confianza del afectado en el sentido de querer obtener resultados y nosotros proporcionarle las herramientas para lograr esos resultados y afianzar la empatía, la confianza, todo lo que la persona o el afectado necesita saber del trastorno, la psicoeducación, por qué le ocurre, cómo le ocurre, cuándo le ocurre, cuáles son los estímulos, los disparadores, las obsesiones, las convulsiones, el tipo de TOC que sufre, la evolución, cuándo empiezan los primeros síntomas hasta la fecha actual. Y a partir de ahí, crear las estrategias a través de la exposición con prevención y respuesta para obtener el resultado, los resultados que es la reducción y posterior remisión de síntomas. Ahí se logra esa empatía que se va trabajando semana tras semana durante todo el proceso de 8 meses, 1 año, año y medio, 2 años, que dure todo el proceso terapéutico. Pero definitivamente la confianza terapéutica creo que no te da en sí el género, te la da los resultados que en este caso los psicólogos obtenemos de pacientes anteriores y que el afectado cuando llama quiere obtener esos resultados. No tanto el género. Sí es importante algo con respecto al género, claro, no tanto con respecto al género, sino con características de personalidad, porque la terapia cognitivo-conductual y muy concretamente la EPR es una terapia directiva. Por lo tanto, los psicólogos tenemos que tener unas características de personalidad directivas para poder ayudar al afectado a que se recupere, porque el afectado no va a querer exponerse, no quiere enfrentarse. ¿Personalidad tipo A? Efectivamente, personalidad tipo A, hay que ser directivo, hay que ser rígido con las normas, con todas las normas dentro del proceso terapéutico, que no es para otra cosa que ayudar al afectado a recuperarse. Entonces, claro, no tiene que ver tanto con género, sí con características de personalidad. Mi pregunta es porque en muchísimos estudios el hombre y la mujer, por lo menos en Estados Unidos, tiene preferencia del género de su médico. Y puede haber de los dos, pero hay mujeres que no quieren, solo quieren que su ginecólogo sea mujer, su internista sea mujer, al revés y viceversa. Pero hay que definitivamente seguir con esta conversación. La próxima semana vamos a hablar del TOC en adolescentes, va a ser súper interesante. Y bueno, un placer hablar contigo otra vez en esta tercera semana. Muchísimas gracias. Gracias, Luigi. Gracias, Luigi. Seguimos trabajando, seguimos en la lucha. Y gracias a todos los que nos siguen. Un fuerte abrazo. Bye, bye. Chao. Abrazo. Chao, chao.